El mundo es gigantesco, el universo es infinito y nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes sobre esa inmensidad desde un salón de clase, siempre desde un salón de clase. Pero ¿qué pasaría si nosotros lleváramos esas enseñanzas más allá de las cuatro paredes? Un saludo a todos. Mi nombre es José Antonio de Santiago García. Soy profesor de ciencias de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, Mene Grande, Venezuela. Hoy quiero compartir con ustedes cómo he transformado la enseñanza de la astronomía con mi proyecto de investigación, el cual lleva por nombre el título de esta charla de hoy: Evaluación del aprendizaje en astronomía, métodos y herramientas en el contexto del aula invertida y el peripatetismo astronómico. Cabe resaltar que estas metodologías han sido implementadas en nuestro club de astronomía, el cual lleva por nombre AstroSí, y fue fundado hace un año y medio y nos ha servido como un laboratorio para comprobar que estas metodologías son sumamente efectivas. Este trabajo explora una propuesta innovadora de evaluación del aprendizaje en astronomía, combinando las metodologías del aula invertida y el peripatetismo astronómico. Se implementan diversas técnicas de evaluación, incluyendo evaluaciones formativas, sumativas, observaciones en vivo y discusiones interactivas. El objetivo es medir la efectividad de esta metodología en la comprensión y retención de conceptos astronómicos por parte de nuestros estudiantes. Los datos recopilados muestran que los estudiantes no solo mejoran en sus evaluaciones teóricas, sino que también demuestran una mayor capacidad para aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas y reales. Esta combinación del aula invertida con el peripatetismo astronómico ha sido muy efectiva. ¿Qué es el aula invertida? El aula invertida es un enfoque innovador. Esta metodología ha ganado popularidad en las últimas décadas como una forma muy efectiva de enseñanza. Esta técnica invierte la estructura tradicional del aula, donde los estudiantes adquieren el contenido teórico en casa a través de videos, lecturas y recursos digitales, y utilizan el tiempo de clase para actividades prácticas y colaborativas. Esta estrategia se basa en la premisa de que los estudiantes aprenden mejor cuando tienen la oportunidad de interactuar y aplicar sus conocimientos en un entorno práctico. Este es un enfoque holístico en la enseñanza de la astronomía, ya que tradicionalmente el aula invertida se centra en la adquisición de conocimientos teóricos en casa de los estudiantes, reservando el tiempo presencial para actividades en un aula física tradicional, donde se discuten, debaten y aclaran dudas. Sin embargo, lo innovador de mi propuesta es que el tiempo presencial no se lleva a cabo en un aula tradicional, sino al aire libre, donde el peripatetismo astronómico cobra vida. Este cambio transforma el enfoque educativo, permitiendo a los estudiantes observar el cielo nocturno en tiempo real y aplicar los conocimientos adquiridos en casa en un contexto práctico y envolvente. ¿Qué es el peripatetismo astronómico? El peripatetismo es una herencia de la antigüedad. El término peripatetismo proviene de la filosofía de Aristóteles, quien enseñaba a sus estudiantes mientras caminaban y discutían al aire libre. Este enfoque pedagógico enfatiza la importancia de la observación directa y la interacción con el entorno. En la antigüedad, el peripatetismo no solo era una forma de enseñanza, sino también un método para fomentar el pensamiento crítico y el debate entre los estudiantes. Aristóteles creía que el aprendizaje se enriquecía al experimentar el mundo directamente, lo cual es esencial en el estudio de la astronomía, donde la observación evidentemente es fundamental.
El peripatetismo astronómico es una innovación de nuestro club. El término peripatetismo astronómico fue acuñado para esta metodología por mi persona, reflejando así la combinación de la tradición de enseñanza peripatética con el estudio de la astronomía. Utilizando el cielo nocturno como nuestra pizarra, los estudiantes pueden observar fenómenos astronómicos en tiempo real, como las constelaciones, los planetas y otros cuerpos celestes. Este método no solo fortalece su comprensión teórica, sino que también genera un sentido de asombro y conexión personal con el cosmos. El uso del cielo nocturno como nuestra pizarra y la naturaleza como nuestro salón de clase permiten a los estudiantes vivir la experiencia de la astronomía de manera inmersiva. En lugar de limitarse a la teoría en un aula cerrada, en un aula tradicional, los estudiantes se convierten en exploradores observando y discutiendo lo que ven en el cielo. Este enfoque promueve un aprendizaje activo y participativo, donde el entorno natural se convierte en un recurso educativo invaluable. La evaluación se lleva a cabo en dos niveles, formativo y sumativo, proporcionando una visión integral del progreso de los estudiantes. Las evaluaciones formativas están compuestas por cuestionarios en línea como Kahoot, Google Form. Antes de las sesiones prácticas, los estudiantes completan cuestionarios que cubren los conceptos estudiados en casa, lo que permite identificar dificultades y ajustar las actividades. Tenemos, por supuesto, observaciones en vivo. Durante las caminatas y observaciones nocturnas, los instructores realizan observaciones en tiempo real, evaluando la participación y comprensión de los estudiantes, proporcionando de esta forma una retroalimentación inmediata. Tenemos discusiones en grupos. Las discusiones grupales que siguen a las actividades prácticas fomentan el aprendizaje colaborativo y el análisis críticos. Las evaluaciones sumativas están compuestas por exámenes escritos. Al final de cada módulo, los estudiantes realizan exámenes que miden su comprensión teórica y capacidad de resolver problemas astronómicos. Tenemos proyectos prácticos, donde los estudiantes aplican sus conocimientos en proyectos que vinculan la teoría con la práctica. Ellos tienen un portafolio de aprendizaje. Los estudiantes mantienen un portafolio que se evalúa periódicamente, donde documentan sus avances, reflexiones, trabajo práctico, diarios de campo. El análisis de los datos obtenidos revela que estas metodologías tienen un impacto positivo en varias áreas clave, como la mejora en las evaluaciones teóricas. Los estudiantes muestran una mayor comprensión de los conceptos astronómicos. Tenemos aplicación práctica. Las actividades prácticas le permiten aplicar sus conocimientos en situaciones reales, mejorando de esta forma sus habilidades de pensamiento crítico. Hay una mayor motivación y participación por parte de los estudiantes. Han perdido el miedo a la hora de participar. La combinación del aula invertida con el peripatetismo astronómico ha demostrado ser una estrategia educativa efectiva que favorece tanto el aprendizaje teórico como la aplicación práctica de los conceptos astronómicos. Al trasladar el aprendizaje a un entorno real bajo el cielo nocturno, los estudiantes se sienten más conectados y motivados para participar activamente en su educación. Para finalizar, de manera reflexiva, les traigo este breve comentario. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros estudiantes sobre la inmensidad del universo si no salimos del aula de clase? Muchísimas gracias por escucharme.